Capítulo 16. Las advertencias de la experiencia. 1 de junio de 1821. Acabamos de regresar a Stanningley. Mejor dicho, regresamos hace unos días. Y todavía no estoy instalada, y siento como si nunca fuera a estarlo. Dejamos la ciudad antes de lo que pensábamos, a consecuencia de la indisposición de mi tío. Me pregunto cuál habría sido el resultado si nos hubiéramos quedado todo el tiempo. Estoy francamente avergonzada por mi recién nacida aversión a la vida del campo. Todas mis ocupaciones anteriores me parecen tediosas y aburridas. Mis entretenimientos de antes, insípidos e inútiles. No puedo disfrutar de mi música porque no hay nadie que la escuche. No puedo disfrutar de mis paseos porque no me encuentro con nadie. No puedo disfrutar de mis libros porque no tienen el poder de mantener mi atención. Mis pensamientos están tan obsesionados con los recuerdos de las últimas semanas que no puedo concentrarme. Dibujar es lo que más me satisface, porque puedo hacerlo al mismo tiempo que pienso. Y aunque nadie, salvo yo misma y aquellos que no se interesan por ellas, puede contemplar mis creaciones, posiblemente alguien lo haga en el futuro. Sin embargo, hay un rostro que intento pintar o esbozar siempre sin éxito, y esto me exaspera. En cuanto al dueño de ese rostro, no puedo quitármelo de la cabeza, y en realidad nunca lo intento. Me pregunto si él alguna vez piensa en mí, y me pregunto si le volveré a ver. Luego podrían seguir una serie de incógnitas, preguntas que solo el tiempo y el destino pueden contestar, con esta conclusión. Suponiendo que todo lo demás fuera contestado afirmativamente, me pregunto si no me arrepentiré alguna vez. Mi tía diría que debería si supiera lo que estaba pensando. Con qué claridad recuerdo la conversación que mantuvimos aquella tarde antes de salir para la ciudad, cuando estábamos sentadas junto al fuego, después de que mi tío se fuera a la cama con un ataque de gota. Helen, dijo ella después de un silencio pensativo. ¿Piensas alguna vez en el matrimonio? Sí, tía, a menudo. ¿Y has pensado alguna vez en la posibilidad de casarte o comprometerte antes de que termine la temporada? A veces, pero no creo en absoluto probable que lo haga. ¿Por qué? Porque supongo que debe haber poquísimos hombres en el mundo con los que me gustara casarme. Y de esos pocos, hay una posibilidad de entre 10 de que llegue a conocer alguno. Y si llegara a conocerlo, habría una posibilidad de entre 20 de que fuera soltero, o de que se prendara de mí. Eso no es un argumento en absoluto. Puede ser muy cierto, y espero que lo sea, que haya muy pocos hombres con los que decidas casarte. Es de suponer realmente que no desearas casarte con ninguno hasta que te lo pidiera. El afecto de una muchacha no debería ganarse nunca sin esfuerzo. Pero cuando es buscado, cuando la ciudadela del corazón es adecuadamente sitiada, es fácil que se rinda antes de que su dueña se dé cuenta, y a menudo en contra de su propio juicio, y oponiéndose a todas sus ideas preconcebidas sobre lo que podía haber amado, a menos que la muchacha sea muy cautelosa y discreta. Helen, quiero advertirte de estas cosas y exhortarte a que seas sensata y prudente desde el mismo comienzo de tu carrera, y a que no permitas que tu corazón lo robe la primera persona atolondrada o sin principios que lo ambicione. Verás, querida, solo tienes 18 años. Tienes mucho tiempo por delante, y ni tu tío ni yo tenemos prisa porque te separes de nosotros, y puedo aventurarme a decir que no te faltarán pretendientes. Puedes presumir de pertenecer a una buena familia, de poseer una fortuna y unas perspectivas considerables. Te puedo decir, porque si no yo, otros lo harán, que eres bastante guapa además, y espero que nunca tengas razones para lamentarlo. Espero que no, tía, pero ¿por qué temer lo contrario? Porque, querida, la belleza es la cualidad que generalmente, junto con el dinero, atrae más a la peor clase de hombres, y por tanto,
Es probable que le cause bastantes problemas a su poseedora. ¿Has tenido problemas por ello, tía? No, Helen, dijo con severidad incriminatoria. Pero conozco a muchas que lo han tenido. Y algunas de ellas, por no tener cuidado, han sido las desdichadas víctimas del engaño. Otras, por debilidad, han caído en trampas y tentaciones que sería terrible relatar. Bueno, no seré incauta ni débil. Acuérdate de Peter, Helen. No te envanezcas, sino observa. Vigila tus ojos y tus oídos como las entradas de tu corazón, y tus labios como su salida, no sea que te traicionen en un momento de descuido. Recibe cada atención con frialdad y desapasionamiento, hasta que hayas determinado y considerado debidamente la valía del pretendiente. Deja que tus sentimientos sigan solo a la aprobación. Primero estudia, luego aprueba, después ama. Deja que tus ojos sean ciegos a todos los atractivos externos, tus oídos sordos a la fascinación del halago y la conversación frívola. Estos no son nada, peor que nada. Trampas y ardidez del tentador para introducir a una atolondrada que se precipite a su propia destrucción. Los principios son lo primero después de todo. A continuación están la sensatez, la responsabilidad y una fortuna moderada. Si te casaras con el hombre más guapo, más elegante y superficialmente agradable del mundo, no sabes bien la tristeza que te invadiría si después descubrieras que es un réprobo indigno o incluso un idiota sin remedio. Pero tía, ¿qué van a hacer todos los pobres locos y réprobos? Si todos siguieran tu consejo, el mundo se acabaría pronto. No lo creas, querida. A los hombres idiotas y a los réprobos nunca les faltará compañeras mientras haya tantas mujeres que los igualen. Pero tú sigue mi consejo. Y este no es un asunto con el que se pueda bromear, Helen. Lamento que trates el asunto de esa manera tan frívola. Créeme, el matrimonio es una cosa seria. Hablaba de una forma tan grave que una podría haberse imaginado que lo había aprendido a costa de su propia experiencia. Sin embargo, no le hice más preguntas impertinentes y me limité a contestar. Ya sé que lo es, y también sé que tienes mucha razón en lo que dices, pero no debes temer por mí, porque no solo creería un error casarme con un hombre que careciera de sensatez o de principios, sino que nunca me sentiría tentada de hacerlo, pues nunca me gustaría, aunque fuera, por otro lado, muy atractivo y encantador. Le detestaría, le despreciaría, me compadecería de él, sentiría por él cualquier cosa menos amor. Mi cariño no solo debería fundarse en la aprobación, sino que lo estará y habrá de estarlo, porque sin aprobación yo no puedo amar. Es innecesario decir que tendría que ser capaz de respetar y venerar al hombre con el que me case, tanto como amarle, pues no puedo amar de otro modo. Así que no te preocupes. Espero que sea así, contestó. Yo sé que es así. Insistí. Todavía no te han puesto a prueba, Helen. Solo podemos confiar en que sea así, dijo con su característico tono frío y cauto. Me irritó su incredulidad. No obstante, no estoy segura de que sus dudas carecieran de sagacidad. Me temo que me ha sido más fácil recordar su consejo que aprovecharme de él. En realidad, a veces he tenido que poner en duda la solidez de sus teorías sobre estas materias. Sus consejos pueden ser buenos en la medida en la que son válidos en líneas generales, pero hay alguna cosa que ha pasado por alto en sus cálculos. Me pregunto si ha estado enamorada alguna vez. Comencé mi carrera, o mi primera campaña, como lo llama mi tío, acariciando esperanzas y fantasías radiantes, inspiradas fundamentalmente por esta conversación y llena de confianza en mi propia discreción. Al principio estaba encantada de la novedad y la emoción de nuestra vida londinense, pero pronto empecé a cansarme de su mezcla de turbulencia y frialdad y a suspirar por la frescura y la libertad de nuestro hogar.
Las personas que conocí, tanto los hombres como las mujeres, decepcionaron mis esperanzas, y unas veces me irritaban y otras me deprimían, pues pronto me cansé de estudiar sus peculiaridades y reírme de sus flaquezas, especialmente teniendo en cuenta que tenía que guardarme mis críticas, porque mi tía no les habría prestado atención. Y estas personas me parecían irritantemente necias, pusilánimes y artificiales, sobre todo las mujeres. Los caballeros me causaron mejor impresión, pero quizá fuera porque los conocía menos, o quizá porque me halagaban. Pero no me enamoré de ninguno de ellos, y si bien sus atenciones me complacían en un momento determinado, me irritaban al siguiente, porque me ponían de mal humor al poner al descubierto mi vanidad y me hacían temer estar volviéndome como alguna de aquellas damas a las que menospreciaba sinceramente. Había un caballero mayor que me molestaba mucho. Era un viejo amigo de mi tío, quien, creo, pensaba que yo no podía hacer nada mejor que casarme con él. Pero además de ser viejo, era feo y desagradable, y malintencionado, estoy segura, aunque mi tía me riñó por decirlo. Sin embargo, admitió que no era un santo. Y había otro, menos odioso, pero todavía más aburrido, porque mi tía le otorgaba su favor, y estaba siempre imponiéndome su presencia y cantándome sus alabanzas. Se llamaba señor Borham, pero prefiero llamarle Borehm, por lo terriblemente aburrido que era. Me estremezco todavía al recordar su voz, que zumbaba en mis oídos mientras estaba sentado junto a mí, atormentándome con su prosa y engañándose a sí mismo con la idea de que estaba beneficiando a mi mente con una información útil, o inculcándome sus dogmas y corrigiendo mis errores de pensamiento, o quizá pensando que hablaba poniéndose a mi nivel y que me divertía con su entretenida conversación. No obstante, era un hombre bastante honesto en general, me atrevería a decir, y si hubiera mantenido las distancias, nunca le habría odiado. Tal como se comportaba, era casi imposible de soportar, porque no solo me molestaba imponiéndome su presencia, sino que me impedía disfrutar de una compañía más agradable. Una noche, sin embargo, en un baile, había sido más pesado que de costumbre, y mi paciencia se había agotado. Parecía como si la velada en general estuviera condenada a ser insoportable. No había bailado más que una vez con un estúpido mequetrefe, y luego el señor Borham se me había acercado y parecía decidido a no separarse de mí durante el resto de la noche. Nunca bailaba. Se sentó allí con la cabeza cerca de mi rostro, haciendo creer a los mirones que era un amante consumado, reconocido. Mi tía no nos quitaba ojo de encima, deseándole buena suerte. Intenté en vano apartarle de mí, dando rienda suelta a mis exasperados sentimientos, e incluso una rudeza evidente. Nada pudo convencerle de que su compañía me era desagradable. Un silencio hosco era tomado como una atención extasiada y le daba oportunidad de hablar. Las respuestas mordazas eran recibidas como ocurrencias inteligentes de una viveza juvenil que solo requerían una reprimenda indulgente. Y las simples contradicciones no eran sino como el aceite para las llamas, y acarreaban una nueva serie de argumentos para defender sus dogmas, dejando caer sobre mí oleadas de racionamientos para abrumarme con convicción. Pero había alguien entre los presentes que parecía apreciar mejor mi estado de ánimo. Era un caballero situado cerca de nosotros que llevaba cierto tiempo prestando atención a nuestra charla, evidentemente entretenido con la implacable pertinacia de mi acompañante y mi manifiesta incomodidad, riéndose para sí mismo ante la aspereza y el intransigente espíritu de mis réplicas. Al fin, sin embargo, se retiró y se acercó a la señora de la casa, con el aparente propósito de pedirle que nos presentara. Pues, poco después, los dos vinieron, y ella me lo presentó como el señor Huntington, el hijo de un antiguo amigo de mi tío. Me invitó a bailar. Yo acepté encantada, naturalmente. Fue mi acompañante durante el resto de la velada, que no fue larga, pues mi tía, como de costumbre, insistió en marcharse temprano. Lamenté tener que irme, porque había encontrado en mi nuevo conocido un acompañante muy vivaz y entretenido. Había una gran soltura y libertad en todo lo que decía y hacía, lo que proporcionó a mi mente una sensación de descanso y expansión después de toda la coacción y formalidad que me había visto obligada a sufrir. Podría decirse, es verdad,
que sus modales y su manera de hablar era quizá demasiado audaces y descarados. Pero yo estaba de tan buen humor y tan agradecida por mi liberación final del señor Burham que no me molestó. «Bueno, Helen, ¿qué te parece el señor Burham ahora?», preguntó mi tía una vez que nos acomodamos en el carruaje y partimos. «Peor que nunca», contesté. Ella pareció disgustada, pero no dijo nada más sobre el asunto. «¿Quién era ese caballero con quien bailaste al final?», continuó después de una pausa. «¿Que fue tan solícito al ayudarte a poner el chal?». «No fue solícito en absoluto, tía, ni intentó ayudarme en absoluto hasta que vio que el señor Burham se disponía a hacerlo. Entonces se adelantó riéndose y dijo: «Vamos, la liberaré de ese castigo». «Te pregunté que quién era», dijo con gélida gravedad. «Era el señor Huntington, el hijo de un viejo amigo del tío». «He oído hablar a tu tío del joven señor Huntington. He oído decir, es un buen muchacho ese joven Huntington, pero un poco estrafalario, tengo la impresión. Así que ten cuidado». «¿Qué quiere decir, un poco estrafalario?», pregunté. «Significa desprovisto de principios y propenso a todos los vicios característicos de la juventud». «Pero yo he oído decir al tío que él también fue un muchacho malicioso y estrafalario cuando era joven». Mi tía movió la cabeza con severidad. «Entonces estaba bromeando, supongo», dije. Y hablaba por hablar. Al menos no puedo creer que haya ningún mal en aquellos alegres ojos azules. «Eso no es forma de razonar, Helen», dijo con un suspiro. «Bueno, deberíamos ser caritativas, tía. Además, no creo que sea un juicio falso. Soy una excelente fisionamista y siempre juzgo el carácter de la persona por su aspecto, no en función de si es guapa o fea, sino por el aspecto general de su semblante. Por ejemplo, yo sabría por tu cara que no tienes un carácter alegre, confiado, y sabría por la del señor Wilmot que es un viejo réprobo indigno, y por la del señor Burham que no es una compañía agradable, y por la del señor Huntington que no es un tonto ni un bribón, aunque posiblemente tampoco un sabio ni un santo. De todas formas, eso no me importa, puesto que lo más probable es que no vuelva a encontrarme con él, como no sea como pareja ocasional en un salón de baile». Sin embargo, no fue así, porque le vi a la mañana siguiente. Vino a visitar a mi tío y se disculpó por no haberlo hecho antes. Explicó que acababa de volver del continente y no se había enterado, hasta la noche anterior, de la llegada de mi tío a la ciudad. Después de eso le vi a menudo, a veces en público, a veces en casa. Era muy asiduo en presentar sus respetos a su viejo amigo, el cual, sin embargo, no se consideraba muy en deuda por sus atenciones. «Me pregunto qué demonios quiere decir el muchacho viniendo tan a menudo», decía. «¿Puedes decírmelo tú, Helen? No tienen necesidad en absoluto de mi compañía, ni yo tampoco de la suya, de eso estoy seguro». «Entonces me gustaría que se lo dijeras», dijo mi tía. «¿Por qué? ¿Con qué fin? Si yo no tengo interés en verle, quizá alguien sí». Me guiñó un ojo. «Además tiene una bonita y saneada fortuna, Peggy, ya lo sabes. No es tan buen partido como Wilmot, pero Helen no querrá oír hablar de semejante casamiento. En cierto modo esos tipos viejos no hacen buena pareja con las muchachas, a pesar de su dinero y su experiencia. Apuesto cualquier cosa que ella preferiría a ese joven sin un penique que a Wilmot con su casa llena de oro. ¿Verdad, Nell?». «Sí, tío. Pero no es necesario que hagas ninguna comparación, porque preferiría ser una solterona y una indigente que la señora Wilmot». «¿Y la señora Huntington? ¿Qué te parecería ser la señora Huntington? Te lo diré cuando haya considerado el asunto». «Ja, entonces necesita consideración. Y ahora dime, ¿serás una solterona y no digamos una indigente?».
No puedo decirlo hasta que se me plantee la disyuntiva. Y salí de la habitación para evitar que el interrogatorio llegara más lejos. Pero 5 minutos más tarde, cuando estaba mirando por la ventana, vi al señor Burham acercarse hacia la puerta. Esperé durante casi media hora en una tensión incómoda, aguardando a cada minuto que me llamaran y anhelando inútilmente oírle marchar. Luego oí pasos en las escaleras y mi tía entró en la habitación con un semblante solemne y cerró la puerta detrás de ella. «Está aquí el señor Burham, Helen», dijo. «Desea verte». «Oh, tía, ¿no puedes decirle que no me encuentro bien? Es verdad, me enferma verle». «Tonterías, querida. Este no es un asunto frívolo. Ha venido por un motivo muy importante: pedir tu mano en matrimonio a tu tío y a mí». «Espero que mi tío y tú le hayan dicho que no estaba en su poder dársela. ¿Qué derecho tiene él a preguntarle a nadie antes que a mí?» «Helen», «¿te ha dicho el tío?» «Dijo que no iba a entrometerse en esta cuestión, y que si era de tu gusto aceptar la oferta del señor Burham». «¿Ha dicho atenta oferta?» «No. Ha dicho que si querías aceptarla podías hacerlo, y si no, que eras libre de hacerlo». «Me parece muy bien. ¿Y tú, qué has dicho?» «Le he dicho que no importa. ¿Qué dirás tú? Esto es lo importante. Él está esperando para preguntártelo. Pero piénsalo bien antes de bajar, y si tienes intención de rechazarle, dame tus razones». «Voy a rechazarle desde luego, pero debes decirme cómo, porque quiero ser cortés y decidida al mismo tiempo. Y cuando me desembarace de él te explicaré mis razones». «Tranquilízate, Helen. Siéntate un momento y cálmate. El señor Burham no tiene prisa porque no duda de que aceptes, y yo quiero hablar contigo. Dime, querida, ¿cuáles son las objeciones que pones? ¿Acaso no es un hombre bueno y honrado?» «Sí». «¿No es comedido, sensato, respetable?» «Sí, puede ser todo eso, pero...» «Pero Helen, ¿cuántos hombres así esperas encontrar en el mundo? Bueno, honrado, comedido, sensato, respetable. ¿Es un carácter tan corriente como para que rechaces al poseedor de unas cualidades tan nobles sin un momento de duda?» «Sí, nobles, puedo llamarlas así. Piensa en el significado de cada una de ellas y en las inestimables virtudes que incluyen. Y podría añadir muchas más a la lista. Piensa que todo esto lo ponen a tus pies y que está en tu mano asegurar esta bendición para el resto de tu vida. Un marido excelente y digno que te ama con ternura, pero no demasiado apasionadamente para no ver tus defectos. Un marido que será tu guía a lo largo del peregrinaje por la vida y compañero a la felicidad eterna. Piensa, ¿cómo...?» «Pero yo le detesto, tía», dije, interrumpiendo aquel caudal de elocuencia tan insólito en ella. «¿Le detestas, Helen? ¿Es esto un espíritu cristiano? ¿Le odias? Un hombre tan bueno». «No le odio como hombre, sino como marido. Como hombre le quiero tanto que le deseo una esposa mejor que yo, una que sea tan buena con él, o mejor, si es que crees que es posible, suponiendo que a ella le gustara a él. Pero a mí nunca podría gustarme, y por tanto...» «¿Pero por qué no? ¿Qué defectos le encuentras?» «En primer lugar, tiene como mínimo 40 años, aunque a mí me da la impresión de tener bastantes más, y yo solo tengo 18. En segundo lugar, es muy mojigato e intransigente. Tercero, sus gustos y su sensibilidad son del todo opuestos a los míos. Cuarto, su aspecto, su voz y sus modales son especialmente desagradables para mí. Y por último, siento una aversión por toda su persona que nunca podré superar». «Entonces debería superarla. Y por favor, compararle con el señor Huntington, dejando aparte la belleza, que no contribuye en absoluto al mérito del hombre o a la felicidad de la vida matrimonial, y que tú misma has confesado a menudo que no tiene mucha importancia para ti. Y dime quién es mejor».
No me cabe la menor duda de que el señor Huntington es un hombre mucho mejor de lo que tú crees. Pero no estamos hablando de él, sino del señor Burham. Y como preferiría crecer, vivir y morir en bendita soledad antes que ser su esposa, lo más correcto sería que se lo dijera de una vez y le sacara de dudas. Así que déjame ir. Pero no le des una negativa tajante. No se espera en absoluto una cosa semejante y le ofendería mucho. Dile que no tienes intención de casarte de momento. Pero sí tengo intención de hacerlo. O que desearías conocerle mejor. Pero no quiero conocerle mejor, sino todo lo contrario. Y sin esperar a más amonestaciones salí de la habitación y fui al encuentro del señor Burham. Estaba paseándose por la sala, al tiempo que canturreaba fragmentos de tonadas y mordisqueaba el puño de su bastón. «Mi querida señorita», dijo inclinándose y sonriendo con gran complacencia. «Tengo el consentimiento de sus amables tutores para...» «Lo sé, señor», dije deseando acortar la escena lo más posible. «Y le estoy muy agradecida por su preferencia, pero debo rogarle que me disculpe por rehusar el honor que desea otorgarme. Creo que no estamos hechos el uno para el otro, como usted mismo podría comprobar al poco tiempo si intentáramos la experiencia». Mi tía tenía razón. Era evidente que él no dudaba de que iba a aceptar, y que no esperaba en absoluto una negativa rotunda. Estaba turbado y sorprendido por semejante respuesta, pero no se sintió muy ofendido, pues no podía creer lo que había oído. Después de un carraspeo y una risita, volvió al ataque. «Sé, querida, que existe una disparidad considerable entre nosotros, en años, temperamento y quizá en otras cosas. Pero permítame asegurarle que no seré severo al señalar las faltas y flaquezas de la naturaleza joven y ardiente como la suya. Y aunque me las confiese a sí mismo, e incluso las censure con la solicitud de un padre, créame, ningún amante juvenil podría ser más tiernamente indulgente con el objeto de su afecto que yo con usted. Y por una parte, permítame confiar en que mi experiencia de más años y mis hábitos de reflexión más serios no sean una deshonra a sus ojos, pues haré lo posible porque la conduzcan a la felicidad. Vamos, ¿qué dice? Dejémonos de coqueterías y caprichos de señorita y hable claro de una vez». No puedo más que repetir lo que le dije antes. Estoy segura de que no estamos hechos el uno para el otro. ¿Piensa realmente eso? Sí. Pero usted no me conoce. ¿Querrá usted saber más de mí? ¿Tener más tiempo para...? No, no quiero. Le conozco lo suficiente, y mejor de lo que me conoce usted a mí. Pues de lo contrario nunca soñaría con unirse a alguien tan distinto, tan inapropiado para usted desde todos los puntos de vista. Pero mi querida señorita, yo no busco la perfección. ¿Puedo excusar? Gracias, señor Burham, pero no abusaré de su bondad. Puede usted guardar su indulgencia y su consideración para una destinataria más valiosa, que no sea para ellas una carga tan pesada. Pero permítame rogarle que pida consejo a su tía. Estoy seguro de que esa excelente dama... Ya he consultado con ella, y sé que sus deseos coinciden con los suyos. Pero en un asunto tan importante como este, me tomo la libertad de juzgar por mí misma, y ninguna opinión puede alterar mis inclinaciones, o inducirme a creer que semejante paso conduciría a mi felicidad, o a la suya. Y me asombra que un hombre de su experiencia y sensatez pensara en escoger semejante esposa. «Ah, bueno», dijo. «Yo mismo me he asombrado por ello a veces. En alguna ocasión me he dicho a mí mismo, bueno, Burham, ¿qué es lo que pretendes? Ten cuidado, hombre. Piensa antes de dar el salto. Esta es una criatura dulce, encantadora, pero recuerda, los atractivos más seductores para el amante, muy a menudo, se convierten en las más grandes torturas para el marido. Le aseguro que he hecho mi elección después de reflexionar mucho. La aparente imprudencia del casamiento me ha costado muchos quebraderos de cabeza durante el día y muchas horas de insomnio por la noche. Pero al fin me sentí satisfecho al descubrir que no era, en verdad, imprudente. Me di cuenta de que mi dulce muchacha no carecía de defectos, pero entre estos no estaba su juventud, que más bien era una promesa de virtudes todavía no desplegadas, una sólida base para presumir que sus pequeños defectos de carácter y sus errores de juicio, opinión y modales no serían irremediables,
sino que podrían ser corregidos o mitigados poco a poco con los esfuerzos de un consejero juicioso y atento. Y pensé que cuando yo no fuera capaz de controlar o guiar, podría seguramente intentar perdonar, en bien de sus muchos méritos. Por tanto, queridísima muchacha, puesto que yo estoy satisfecho, ¿por qué iba usted a poner objeciones en mi propio beneficio al menos? Sin embargo, para decirle la verdad, señor Burham, es mi propio bien por el que sobre todo pongo objeciones, así que dejemos este asunto. Yo habría dicho, porque es algo peor que inútil seguir hablando de él, pero me interrumpió obstinadamente diciendo, ¿pero por qué? Yo la amaría, la estimaría, la protegería, etcétera, etcétera, etcétera. No me molestaré transcribiendo la interminable serie de argumentos que intercambiamos. Basta con decir que le encontré muy molesto y que me fue muy difícil convencerle de que yo quería realmente decir lo que decía. En verdad se mostró tan obstinado y tan ciego a mis intereses que no había la más mínima posibilidad de que ni él ni mi tía pudieran vencer mis objeciones. En realidad, no estoy segura de que llegara a imponerme después de todo. Pero, cansada de que volviera tenazmente al mismo punto y de que repitiera una y otra vez el mismo argumento, obligándome a retirar las mismas respuestas, al final me volví a él indignada y mis últimas palabras fueron: se lo diré claramente, no puede ser. Ninguna consideración puede inducirme a contraer matrimonio en contra de mis deseos. Le respeto a usted, o al menos le respetaría si se hubiera comportado como un hombre sensato. Pero no puedo amarle, y nunca podría. Y cuanto más habla, más me repele usted. Así que le ruego que no diga una palabra más sobre ello. Después de esto me deseó buenos días, y se retiró, desconcertado y ofendido naturalmente. Pero la culpa no fue mía.